Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Papito lindo, por esta mañana, por esta oportunidad, por este privilegio, Dios Todopoderoso, que tú nos has concedido, Padre, de estar en esta reunión una vez más contigo, a tus hijos, Señor, bendigo a tu pueblo, bendigo a los pastores, Padre Celestial, que tú has puesto, Señor, en su corazón esta actividad, y confiamos, Dios Todopoderoso, que tu propósito, Señor, se llevará a cabo en la vida de cada uno de nosotros. Una vez más te suplico, pon guarda, Señor, en mis labios, para que lo que hablemos, Padre Celestial, venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que tu palabra nos exhorte, Padre bendito, dispuestos estamos a recibir esa exhortación. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias una vez más, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos? Dios les bendiga. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes se recuerdan, ayer hablamos, mis amados hermanos, acerca de que la Biblia nos muestra, ¿verdad?, de que se pueden hacer las cosas a nuestra manera o a la manera de Dios. Amén. Siempre lo hemos entendido, a nuestra manera pues va a ser más difícil. Amén. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, amén, es glorioso, mis amados hermanos. Amén. No es fácil, porque tampoco vamos a decir que es fácil, pero es glorioso. ¿Decimos amén? Bueno, y terminamos hablando de que parte, mis amados hermanos, de ese arrepentirse, de ese volver en sí, tiene que ver con apartarse, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Amén. En algún momento ustedes y yo hemos orado, le hemos presentado alguna petición al Señor y hemos invocado su nombre, hemos mencionado su nombre. Amén. Entonces ahí terminamos ayer, y hoy quiero hablarles de un tema que, escuchando a nuestro pastor, el apóstol Juan, él hablaba acerca de cómo la iniquidad intentó reengendrar al rey David. Recuerden que la Biblia dice en el Salmo 51, ¿verdad? El salmista David dice: en pecado me concibió mi madre. Y luego él habla ahí acerca de tres tipos de pecado, lo vamos a los niveles, mejor dicho. Habla de la transgresión, habla del pecado y habla de la iniquidad. Normalmente yo siempre pongo este ejemplo para poder ejemplificar la iniquidad con los semáforos, ¿verdad?, que están en las paradas, que tienen normalmente color amarillo. ¿Qué otro color tiene? Ahí se escucha bien, ¿verdad? Amarillo, verde y rojo. ¿El rojo qué significa, mis amados hermanos? No sé si acá en Nicaragua tiene otro significado. Alto, ¿verdad? El verde, avance. Y el amarillo, decía una hermana allá en Guatemala, el amarillo significa dele más rapidito, porque ya viene el rojo, ¿verdad? ¿Qué significa el amarillo? Precaución, ¿verdad? Porque ya en cualquier momento cambia. Ok, entonces cuando la Biblia habla ahí en el Salmo 51 de la transgresión, pecado e iniquidad, el salmista también dice: lava, limpia y borra. ¿Amén? Entonces ahí tendríamos que ver cada uno, pero no es de eso lo que yo quiero hablar, sino yo les quiero hablar, con la ayuda del Señor, de este tema: el reengendramiento de la iniquidad. ¿Cómo, mis amados hermanos, la iniquidad reengendra? Y esta, lamentablemente, es la causa por la cual ustedes y yo, como seres humanos, aún como cristianos, resultamos haciendo cosas de las cuales después tenemos que arrepentirnos, de las cuales después tenemos que pedirle perdón al Señor. Si estamos casados, al cónyuge; si somos ovejas, le tenemos que pedir perdón al pastor, porque muy en nuestro ser interior no queríamos hacerlo, pero resultamos haciéndolo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Que pobre de mí, decía, ¿quién me librará? Según la versión que se lea, dice: de este cuerpo de bajeza, de pecado, de iniquidad. Porque la Biblia muestra que él quería hacer lo bueno, pero ¿qué dice la Biblia que resultaba haciendo? Lo malo, lo que él no quería, aquello en lo que él no se deleitaba, lo terminaba haciendo.
Y lo bueno que él sabía, porque lo sabía, porque pues, si no, no lo hubiera escrito, ¿verdad? Que tenía que hacer, resulta que le resultaba difícil hacerlo y luego pues se arrepentía, y eso es lo que básicamente hace la iniquidad, mi amado hermano, que reengendra a la persona, reengendra al cristiano y resulta haciendo lo que no quería. Y luego parece el Chavo del 8, fue sin querer queriendo, pero ya lo hizo. Ya metió las diagonales, dicen allá en Costa Rica, ya metió las extremidades. Ok, entonces cuando hablamos de iniquidad, por poner un ejemplo así rapidito, les decía que es como un semáforo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes manejan moto, vehículo? ¿Sí? ¿Alguna vez se han pasado en rojo, pero cuando ustedes se dan cuenta ya cambió, pero se lo pasaron? ¿Sí? Eso es como, por así decirlo, que la Biblia muestra como la transgresión, que ustedes no querían pasarse el semáforo en rojo, ya cuando iban pasando todavía estaban amarillo, pero cuando ya iban pasando cambió a rojo, y cuando pasaron ya estaban rojo. Transgresión. Ahora, ¿qué es el pecado? Con el mismo semáforo que ustedes ven, ustedes ya se dieron cuenta que el semáforo está en rojo y se lo pasan. O sea, una cosa es que ya cuando yo ya iba pasando el semáforo cambió, pero otra cosa es que yo haya visto que ya estaba en rojo y me lo paso. Ok, ese es el pecado. ¿Y qué sería la iniquidad? De que ahora yo ando buscando, escuchen bien, ando buscando semáforos en rojo para pasármelos. Es lo mismo que me pase sin darme cuenta, cuando yo me di cuenta ya me pasé. Es lo mismo que yo sepa que está en rojo y me lo pase. Es lo mismo que yo ande buscando semáforos en rojo para pasármelos. No es lo mismo, ¿verdad? Pues así es la transgresión, así es el pecado y así es la iniquidad. El conflicto con la iniquidad, mis amados hermanos, es de que la iniquidad reengendra. Vamos a leer rápidamente acá. ¿Qué significa la palabra reengendrar? Les voy a leer varios significados. Número 1 dice, volver a engendrar, dar vida a un nuevo ser, engendrar nuevamente. Todo esto son significados de la palabra reengendrar. En el sentido espiritual, dar un nuevo ser espiritual. Y aquí ustedes y yo hemos escuchado, hemos leído, tal vez hasta han predicado esta cita, Juan capítulo 3, versículo 3. El Señor está hablando con Nicodemo y le dice, ¿te es necesario? ¿Qué le dice? Nacer de nuevo. Ese es el reengendramiento. Amén. Ok, pues recuérdense que el tema es el reengendramiento de la iniquidad. Amén. Pues, ¿qué es reengendrar? Nacer de nuevo. Amén. Y por último, el último significado que traigo acá es de que la palabra reengendrar es un cambio rotundo en la totalidad de una persona. ¿A cuántas personas, mis amados hermanos, les ha pasado de que se levantan por la mañana, ¿verdad? Y se levantan y tal vez le dicen al esposo, le dicen a la esposa, a los hijos, mira, no me digas nada, estoy enojado, estoy enojada, no sé ni por qué, pero mejor no me decís nada el día de hoy. Así les ha pasado, yo pensé que solo allá en Guatemala pasaba. Ok, ¿por qué pasa eso, mis amados hermanos? La persona ni sabe por qué está enojada, pero está enojada. ¿Por qué pasa eso? Porque ese es un reengendramiento, un nuevo nacimiento, como lo vimos en el último significado. El reengendrar es un cambio rotundo en la totalidad de una persona. Acaba de estar contento, contenta, no saben ni qué le pasó, pero mejor hagan silencio porque a su mamá lo ve en la cabeza. Hagan silencio porque su mamá, su papá está enojado. ¿Por qué? Se acaba de estar contento, acaba de estar tranquila, todo está
poquito y ahora un cambio rotundo. Eso es la iniquidad. ¿Qué es lo que busca? Que no se nos olvide que lo que la iniquidad busca es reengendrar a la persona, que una persona que era feliz ahora sea una persona amargada, que un cristiano que le servía al Señor con deleite, ahora todo lo cuestiona. ¿Qué pasó? Si antes se deleitaba y le decían que a las 5 de la mañana había que venir a trapear, a las 4 de la mañana estaba acá. Pero la iniquidad reengendra, le dicen que hay que venir a las 5, a las 8 voy, si puedo. ¿Qué pasó? Si es la misma persona que a las 4 de la mañana se disponía y ahora a las 8 si puedo. Está siendo reengendrado por la iniquidad, la personalidad está teniendo un cambio rotundo y eso, mis amados hermanos, muchas veces como cristianos no lo logramos percibir, le echamos la culpa, es que el sol, pastor, el sol está demasiado caliente y eso a mí me altera. ¿Será que es la culpa del sol? El calentamiento global tiene la culpa, pastor, de mi temperamento. ¿Será cierto? ¿O será que está siendo reengendrado y espiritualmente hablando no te has dado cuenta y te es más fácil echarle la culpa al sol? Es que si me hubieran avisado de esta actividad 3 meses antes, yo hubiera estado preparado. Y antes, mis amados hermanos, se le llamaban a las 12 de la noche, mira, a las 3 de la mañana hay que ir a orar, y ahí estaba, sin cuestionar. Bien, algo ustedes y yo tenemos que entender. Yo no sé si alguna vez ustedes se han enamorado, mis amados hermanos, pero de aquel enamoramiento que uno camina 10 kilómetros con tal de ir a ver al ser amado y no le importa. ¿Sí? ¿Se han enamorado? ¿Sí? Pastor, pero eso fue cuando éramos novios, ahora. Usted lo conocía. ¿Qué pasó? Si se supone que cuando se era novio uno se está conociendo y cuando ya se casa, las cosas tienen que ser mejor. Cuando en algún lugar, mi amado hermano, sea la iglesia, la casa, el trabajo, tu privilegio, empiezas a ver los errores, en lugar de ver las virtudes, en lugar de darle gracias a Dios, amado hermano, que te está tomando en cuenta, tienes que tener mucha atención y mucho cuidado, porque puede ser que lo que está pasando es que la iniquidad te está reengendrando y tú no te has dado cuenta. Y tú y yo podemos pensar, es que el pastor, la pastora, los de la alabanza, los servidores, los diáconos, ellos dijeron, ellos hicieron, y no es por eso, mi amado hermano, es que al tener un cambio tan rotundo, es que hay algo ahí espiritual que te está marcando y que ahora en lugar de ver las virtudes, esto se presta solamente para ver los errores, los defectos. Ahí dentro del tema les voy a hacer una preguntita, pero más adelante, ahorita todavía no. Ok, miren, les voy a dar aquí algunos significados de iniquidad, pero unos significados prácticos. Luego vamos a ver lo que dice los significados de la concordancia, de lo que habla de la iniquidad. Pero aquí, significados prácticos. Iniquidad. La iniquidad es estar desalineado con Dios y su voluntad. Amén. Entonces, una de las cosas que la iniquidad viene a hacer, mi amado hermano, cuando empieza a reengendrar, y por eso tenemos que ponerle mucha atención, que uno de los significados de la concordancia de la iniquidad es torcer lo que estaba recto. Amén. Ese es un significado teológico, si lo queremos ver así. Pero lo que les estoy hablando acá es de un significado práctico. ¿Qué es la iniquidad? Cuando el cristiano se empieza a desalinear de la voluntad de Dios, la iniquidad lo está reengendrando. Amén. Ustedes y yo sabemos que la Biblia nos muestra que la voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. Amén. Y cuando yo por algo dejo de consagrarme, por algo dejo de santificarme, la iniquidad, mi amado hermano, ¿qué es lo que está haciendo? Reengendrando a la persona. Antes había deleite en orar, en adorar,
ahora ya no hay deleite ni en congregarse. Allá en Guatemala el apóstol Sergio nos daba un testimonio de cuando a él lo mandaron a pastorear a la zona 5. Cuando a él lo mandaron a pastorear en la zona 5, el templo donde ellos se congregaban, yo me congregaba, pero yo era un niño, 10 años tenía, cuando el apóstol todavía estaba vivo, y me congregaba ahí, y mandaron al apóstol Sergio. Y cuando ya en la zona 5 había una iglesia, había un hermano que se congregaba en el himno, lejísimo de la zona 5, mis amados. Y cuando este hermano se entera de que en zona 5, cerca de su casa, había una iglesia de ministerios Elim, él llega con el apóstol Otoniel y le dice: apóstol, como usted sabe, ¿verdad? Acaban de mandar un pastor allá en la zona 5 y yo quiero ver si usted me da permiso para congregarme allá. Mencionen ustedes algo, porque no conozco acá, ¿verdad? Algún lugar que de aquí les quede, que ustedes digan: no, eso está lejos, pero que sea de Nicaragua. A ver, no los escucho, ¿no? ¿La zona de qué? La costa caribe. Aunque creo que está demasiado lejos, pero vamos a dejarlo así. Ok, pastor, usted sabe que pusieron una iglesia allá en la costa caribe. ¿Me da permiso? Usted sabe que yo vivo allá. ¿Me da permiso de congregarme allá? Y dice que la respuesta que el apóstol Otoniel le dio al hermano fue: ¿qué le hubieran dicho ustedes? Si al hermano le queda cerca la iglesia hasta por allá y le queda muy lejos venir hasta acá, ¿qué le hubieran dicho? Sí, tenés razón. Y dice que la respuesta del apóstol Otoniel fue: ¿en qué momento te bajó el amor? Que ahora que hay una iglesia ya cerca, ya te es cargoso venir hasta acá. ¿Era algo ilícito lo que estaba pidiendo? Yo considero que no. Amén. Pero si no hubieran puesto iglesia ahí, no le hubiera sido cargoso seguirse. Yo estoy grabando acá, pero voy a dejar de grabar. Entonces, es ahí, mis amados hermanos, donde nos damos cuenta de que muchas veces para el cristiano, su relación con Dios, su congregación, sus pastores, no son importantes. Cuando se compara con los millones que puede ir a ganar a la persona con Costa Caribe. ¿Qué creen ustedes que haría su esposa o su esposo si le dicen: mira, mi amor, me salió un trabajo en la zona Caribe, pero quieren que vaya yo solo? Esposas, ¿los dejaría bien? Voy a venir nada más una vez al año. Seguimos siendo esposos, pero voy a estar una vez al año. Pero eso sí, vas a tener millones de queso Córdoba. ¿Lo dejaría ir? Lléveselo, pastor. Probablemente, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, no. Ok, pero cuando ya comparamos esas cosas con la voluntad de Dios, resulta, como decía el pastor Eric, ¿verdad?, que para muchas personas es más fácil irse a la playa que venir a congregarse. Allá cuando regresen el lunes, el martes, el día que haya culto: ay, Dios mío, ayúdame, por favor, que tengo que pagar todo lo que se fueron a gastar a la playa, lo tengo que pagar. ¿Dónde se quedó la voluntad de Dios? Miren, son cosas, mis amados hermanos, que cuando se hacen en el orden de Dios son bendecidas, pero cuando se hacen fuera de la voluntad de Dios, uno no se da cuenta de que puede ser la iniquidad reengendrando a la persona, y luego el cristiano puede decir: ¿pero qué tiene de malo, pastor, que yo decida ir a la playa un día de Semana Santa? ¿Qué tiene de malo? Si como pastores, mis amados hermanos, los pastores, como lo dice la Biblia en el libro de Joel, habían sonado trompeta, habían convocado reunión, ¿dónde era la voluntad de Dios que estuvieron? En su casa, recibiendo la palabra, la administración, y luego cualquier día, nosotros allá en Costa Rica, que decidimos hacer algo,
Y decidimos, mis amados hermanos, de que normalmente en todas las iglesias hay culto los días domingos, ¿verdad? Pero platicamos con mi esposa y decidimos darles a los hermanos un día domingo, no feriado, ¿verdad? ¿El domingo es feriado? No. ¿Qué fue lo que hicimos? Los sábados no tenemos culto, ¿sí? Entonces les dijimos, vamos a agarrar un domingo al mes o un domingo cada 2 meses. Vamos a hacer el culto del domingo, sábado en la tarde, y el domingo les queda libre por si quieren ir. Pero lo decidimos como congregación. Y ellos van, y acaso están cometiendo algún error, a que luego, día domingo, día de culto, se van a la playa y luego ahí regresan. Que pastor, disculpe, pero Entonces, para que no haya acusación, para que no haya condenación, para que no se sientan mal, se imaginan andar en la playa y luego cuando me viene el pastor no me saben lo que va a decir. Entonces ellos se congregan, hacemos eso una vez al mes o cada 2 meses, un sábado en la tarde que no hay culto y el domingo lo tienen libre y ahí suben sus fotos ellos tranquilamente, que andan en la playa, que andan en las piscinas, que andan con la familia, pero lo están haciendo todo en orden. Luego nos vemos al siguiente día, mis amados hermanos, y todos contentos. Ni nos enojamos como pastores, porque miren esto, en lugar de venir a la iglesia, se fueron a gastar los diezmos. Amén. Entonces, ¿qué es la iniquidad? El desalinear al cristiano de la voluntad de Dios. ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Por qué el Señor nos ha dejado pastores? Amén. Decía el pastor Eric de que aún Salomón necesitó consejeros y nosotros. Para eso tenemos pastores. Mire, pastor, conocí a una persona allá en Guatemala que me dijo que él no se congregaba en la iglesia que nosotros pastoreábamos en Guatemala porque a él le gustaba bailar y le gustaba jugar pelota. Y en la iglesia eso era pecado. ¿Y quién dice, le dijo, que bailar y jugar pelota es pecado? No es pecado, ¿no? La Biblia dice, el apóstol Pablo dando instrucción, le dice a Timoteo, el deporte físico es del diablo, le dice. ¿Qué le dice? En poco aprovecha, un poco, pero tú le dices, ejercítate, no está diciendo que el deporte físico es pecado, dice que aprovecha un poco, pero comparado con las cosas espirituales, es otra cosa, ¿verdad? Entonces yo le dije eso, y la Biblia dice que sí se puede. El problema es, imagínense, nosotros allá en Costa Rica tenemos culto los martes, los jueves y los domingos. El problema es, imagínense que venga una ovejita y me diga, mire pastor, a mí me gusta jugar fútbol, pero los partidos son martes, jueves y domingo. ¿Será que usted puede cambiar los horarios del culto? Esa es otra cosa, ¿no? Si quiere jugar pelota, vaya y juegue, pero cuando es el tiempo del Señor, es el tiempo del Señor. Y bailar, pastor. Pues la Biblia dice, mis amados hermanos, que el salmista David cuando estaba danzando, dice que hasta la ropa interior se le miraba. No sé si era MacGregor, que era cosa de hombres. Aquí no hay marca MacGregor. Es que allá en Guatemala se ve hace mucho tiempo una marca que decía MacGregor, cosa de hombres. Amén. Entonces la Biblia dice que sí, que uno de los significados de esa danza que el salmista David hacía es bailar. El problema es que la gente quiere ir a bailar a bares, a discotecas donde hay licor, donde hay mujeres, y después viene el culto a ministrar. Esa ya es iniquidad, que la persona se está desalineando de la voluntad de Dios. Entonces una persona así, ¿qué es lo que está pasando? Que está siendo por la iniquidad, que piensa que participando de las cosas del mundo y estando en la iglesia está bien, cuando la Biblia dice lo que hablábamos ayer, de que eso lo hace el inicuo, alguien que se ha desalineado de la voluntad de Dios. Ok, sigo. La palabra iniquidad, como decía en significados prácticos, la iniquidad es como un imán que atrae las maldiciones. La iniquidad es lo opuesto a la justicia. La Biblia dice, buscad primeramente, ¿qué dice? Y su justicia. Y todo lo demás es atraído, es añadido. Pero la iniquidad es lo opuesto a la justicia. Cuando yo busco el reino de Dios, buscar el reino de Dios, mis amados
muchas veces se tiene la idea que es: yo me voy a congregar, yo voy a ayunar, yo voy a ofrendar, yo voy a diezmar. Eso es parte, pero la palabra buscar significa trabajar. ¿Cuántas horas al día trabajan ustedes en su trabajo secular? 8. ¿Y cuántas horas trabajan por el reino? Si me da tiempo después del trabajo, pastor, apenas me congrego. Entonces, eso no es buscar el reino, porque buscar el reino es trabajar por el reino, para el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar cuando yo trabaje para el reino? Todo va a ser añadido. Todo lo que tú y yo necesitamos, que la Biblia dice que Él sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. La palabra ni está en nuestra boca cuando Él ya sabe lo que necesitamos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Trabajar por el reino. Entonces, por eso les digo, la iniquidad es lo opuesto a la justicia. Amén. Porque cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, todo me es añadido. Pero cuando hay iniquidad, también se añade, pero lo que se añade es la maldición. La Biblia habla y dice de que así como la golondrina y el gorrión en su vuelo y en su vagar, así la maldición, dice, nunca llega sin causa. La Biblia dice claramente, mis amados hermanos, que no hay maldición, no hay agüero, no hay hechicero, no hay nada que tenga que ver, que vaya a dañar al cristiano, al pueblo de Dios. La Biblia también dice de que ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia. Pero ¿por qué muchas veces hay creyentes que vienen: mire, pastor, ¿será que puede orar por mí? Porque mire, le conté esto a una tía, prima, abuela, y me dijo que eso parece sinceridad lo que me están haciendo. ¿Será que puede orar por mí, pastor? Ninguna maldición, mis amados hermanos, puede llegar y pegar o alcanzar su objetivo si no hay puertas abiertas, si no hay una causa. Amén. Pero si hay iniquidad, tiene las puertas abiertas para estorbar a cualquiera. Ok, ¿qué es la iniquidad? El pecado repetitivo. Y lamentablemente en el libro de Apocalipsis, mis amados hermanos, capítulo 21, versículo 8, habla de un listado de pecados: hechicería, adúlteros, homicidas, pero dice luego ahí: y todos los mentirosos. ¿Alguna vez han mentido, mis amados hermanos? Llama al pastor: mira, ¿en dónde estás? Tenías que estar aquí a las 8. Ya voy en camino, pastor. Y durmiendo, ¿sabes? Yo he visto mucha gente así, mis amados hermanos, que delante de mí le dicen: ya voy en camino. Y tal vez están almorzando conmigo y dice que ya van en camino. Entonces luego viene esto y la mentira se convierte en un pecado repetitivo. Gente que miente sin necesidad de mentir, mis amados. Pero ahora avanzo. Miren este otro. También habla de que es el pecado heredado. Por ejemplo, ¿verdad? El abuelito tuvo problemas, o el bisabuelo tuvo problemas con el alcoholismo. El abuelo también, el papá también, y ahora el hijo también. Pecado que viene de generación en generación, pero la iniquidad también es la suma de pecados. Por ejemplo, ayúdenme con un listado de pecados pequeño. El abuelo tenía problemas, el bisabuelo tenía problemas con el alcoholismo. ¿Entonces es otro pecado? Adulterio. El adulterio. El bisabuelo, alcohólico. Ahora el abuelo, alcohólico y adulto. ¿Otro pecado? Mentiroso. ¿Amén? Ahora el padre, ¿qué es? Alcohólico, adulto y mentiroso. Y ahora viene el hijo o el nieto o el bisnieto, y ahora él es alcohólico, adúltero, mentiroso y otro pecado. No les escucho. Ladrón, gracias. Esa es la iniquidad. De que no solamente trae el pecado propio, sino ya le sumó
el pecado de todos los demás. Y por último, mis amados hermanos, mire, escuchen bien ¿qué es la iniquidad? Es el mal. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se consideran personas espirituales? Me gustó mucho algo que dijo el pastor Eric. Él decía, mis amados hermanos, cuando uno se humilla, ¿qué decía él? Ya nadie lo puede humillar. Me llevo ese regalo en mi corazón. Amén. Entonces, si ustedes y yo nos consideramos espirituales, la Biblia dice que el espiritual todo lo juzga, pero eso no es de cómo viene, no, sino todo lo discierne. Pero él, dice la Biblia, no es juzgado por nadie. Que el espiritual, si mira que alguien ha caído, lo restaura, en lugar de señalar, en lugar de acusar, en lugar de bien decía yo de que iba a caer. No, el espiritual, mira que alguien cayó y lo restaura, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es la iniquidad? Escuchen bien esto. La iniquidad es el mal que comete una persona que se considera espiritual. Porque si yo me considero espiritual, ¿por qué voy a estar actuando mal? ¿Por qué voy a estar actuando en pecado? ¿Por qué voy a estar señalando, acusando? Si al final, mis amados hermanos, la Biblia muestra que un juez tenemos, y no es guatemalteco, no es nicaragüense, no es costarricense, es nuestro Padre Jesús. ¿Decimos amén? Bueno, déjenme ir avanzando. Vean esto pues. Les hago una preguntita. Esta pregunta se la hice a los hermanos allá en Costa Rica y les dije, de 1 a 10, ¿qué tan perfectos se consideran ustedes? De 1 a 10. Alguien me dijo allá 8, me dijo, aleluya. Vengo yo y le digo, y el único 2 es el esposo. Amén. El 2 que le faltaba de perfección era el esposo. Y aquí de 1 a 10, ¿qué tan perfectos nos consideramos, mis amados hermanos? 5, 2, 9. Miren, si lo pensamos así humanamente, perfecto yo me guardo, ¿no? Pero la Biblia dice, sed perfectos, porque yo soy perfecto, así lo dice. Entonces, si la Biblia no dice que yo tengo que ser perfecto porque eres perfecto, pero cuando yo me miro pura imperfección en lo que veo, ¿cómo? Bueno, pues el ser perfecto, mi amado hermano, estaba centrado en cuando tú y yo cometemos un error, lo tenemos que reconocer. Pero muchas veces cometemos errores y lo primero que hacemos es por tu culpa. Pues ahí no hay perfección. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Así dice el Señor, amén. Y de 1 a 10, ¿qué tan santos se consideran? Dios santo yo. Pues es casi lo mismo, mi amado hermano, tenemos la capacidad de ser santos, pero ¿en dónde está esa santidad que tiene nuestro Señor? En que cuando yo cometo un pecado, amén, lo reconozco, me ministro, confieso y me aparto y alcanzo misericordia, y ahí está la santidad. Manché mi vestidura, pues la limpio, pero tampoco la voy a estar manchando cada rato, puro dálmata, ¿verdad? Si no, como dicen los mexicanos, no manches. Amén. Entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? De que sea qué tan perfecto nos consideramos. Porque vean qué dice Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Yo sé que ustedes saben esa cita, mis amados hermanos, pero dice, Ezequiel 28, 15, dice, eras perfecto en todos tus caminos. Y acuérdense que ayer hablamos de mis caminos o los caminos de Dios. Entonces dice acá, eras perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la iniquidad. Ustedes saben de quién está hablando ahí, ¿verdad? ¿De quién está hablando, mis amados hermanos? Amén. ¿Y qué dice la Biblia ahí? Que Luzbel era perfecto. ¿Y hasta en qué momento perdió esa perfección? Lo dice ahí, si ustedes lo leyeron en su Biblia, dice, hasta que se halló en ti la iniquidad. Entonces, ¿qué pasó? Si él era un ser perfecto, ¿por qué dejó de ser perfecto cuando se encontró en él la iniquidad?
No se olviden del título, ¿verdad? Porque la iniquidad lo reengendró. De ser un ser perfecto, lo convirtió en, según el epíteto que se le dé, en Satanás, en diablo, en serpiente antigua, en dragón. Amén. Y era perfecto. Entonces, cuando a él lo crearon, la Biblia dice que lo crearon como un sello de perfección. Pero la iniquidad, ¿qué fue lo que hizo? Hizo que aquella perfección quedara inoperante. Okay. Ese fue en un ser que lo crearon perfecto. Y ahora nosotros. Entonces, si la iniquidad tiene ese poder, mi amado hermano, de reengendrar a un ser que fue perfecto, ¿no lo tendrá también para reengendrarnos a nosotros? Y esa es la razón por la cual muchos cristianos no logran prosperar a como quisieran prosperar, intentan emprender y no les sale nada bien, intentan otra vez y no les sale y otra vez. Conocí el testimonio de una mujer que sus padres tenían mucha, pero mucha plata, mucho dinero, muchos órdenes. Pero dice que ella no entendía que siempre que ella recibía una gran cantidad de dinero, siempre perdía algo. Siempre perdía algo. Le dieron la herencia y cuando le dieron la herencia, perdió parte de la herencia. Hacía un negocio y perdía parte de la ganancia. Hasta que un día ella se puso a preguntarle al Señor y el Señor le habló de la iniquidad. Y cuando ya viene la iniquidad a traer consecuencias, dice que empezó a investigar e investigando llegó al punto de que se dio cuenta de que uno de sus antepasados había adquirido tanta riqueza, pero robando. Le había robado un gran terreno a una persona y de ahí surgió aquella riqueza. Y por eso fue que pasaron las generaciones, pero ella no podía ser próspera a pesar de toda la riqueza. ¿Qué fue lo que se hizo? Lo muestra la Biblia en varios libros de la Biblia. En el libro de Nehemías y en el libro de Esdras se muestra algo muy similar. Dice que pasaron confesando la iniquidad de sus padres de la tercera parte del día. Entonces, ¿qué hay que hacer con la iniquidad? Hay que identificarla, mis amados hermanos. Acuérdense que el salmista David oraba del pecado, la transgresión y la iniquidad, y había un momento dentro de su oración en la cual él dice: y líbrame de los pecados que me son ocultos. Que son pecados, mi amado hermano, que probablemente tú y yo no cometimos, pero los heredamos. Imagínense en el caso de esta mujer que les acabo de contar, ella no sabía el por qué hasta que empezó a investigar y se dio cuenta que uno de sus ancestros había adquirido parte de su riqueza robando. Entonces, cuando eso se fue pasando de generación en generación, siempre alguien les robaba. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Mire, si tienen que hacerlo, yo en su momento lo hice hace algunos años cuando me enteré por primera vez de la iniquidad, y le hablé a mi mamá y le pregunté, por ejemplo, les digo, no voy a grabar, Dios, aquí estoy. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque cuando uno se da cuenta de la iniquidad, entonces yo me tomé el tiempo y llamé a mi mamá, platicamos y le pregunté, bueno, dicen en Costa Rica, ¿y hay? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? Como dice el apóstol Sergio, ¿qué pata puso este huevo? Y ella me empezó a contar, mira, de esto y esto y esto, y por eso es que sé lo que les estoy contando, ¿verdad? De ya sabiendo, mis amados hermanos, qué herencia de iniquidad traía, estando aún soltero, empecé a orar, amén. Y bendito Dios, mis amados hermanos, pues hablábamos con mi esposa uno de estos días, y yo creo que en nuestras líneas de relación a la iniquidad de nuestros ancestros hemos vencido muchas cosas, pero aún hay muchas cosas en las cuales tenemos que cuidar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando se habla de iniquidad, dentro de la iniquidad, hermanos, se hereda lo que es la genética, pero también se hereda algo que se llama, yo sé que han escuchado de él, epigenética. Que cuando se habla de genética,
vez les habrá pasado a ustedes que alguien les dice, igualito a tu abuelo, ni siquiera al papá, sino al abuelo, el mismo parado de tu abuelo, igual, ni siquiera se parece al papá, sino se parece al abuelo. Dijo alguien por ahí, pero bendito Dios, está sano, pastor. Ok, pero ahora, mis hermanos, ¿qué es la epigenética? Dentro de la epigenética, parte de lo que se hereda, les voy a poner un ejemplo, yo lo vi muy de cerca. Una persona, mis amados hermanos, la fue la que yo conocí, la mamá la tuvo a ella a los 14 años. Pasó el tiempo, ¿verdad? Ya conozco yo a la persona con su hija, y ella tuvo a su hija a los 14 años. Pasó el tiempo y ya la hija tuvo otra hija. ¿Y a qué edad ella que la tuvo? A los 14. Eso es epigenética. De que ya no se hereda, mis amados hermanos, un rasgo físico, sino se hereda, se transmiten los tiempos, las temporadas. Por eso, mi hermano, escucha bien lo que te voy a decir. Yo te bendigo, no sé mayor cosa de tu vida, ¿verdad? Pero ya te puse un ejemplo ahí. Amén. Si tú te recuerdas, porque todos tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Todos tenemos un antes de bautizarnos y un después de bautizarnos. Amén. Pero es un ejemplo. Si tú te recuerdas, por ejemplo, que a los 20 años tú empezaste a tomar licor, pero ahora ya estás en Cristo, ¿verdad? Amén. Cuando en algún momento tú vayas a tener a tus hijos y cuando ellos ya tengan 20 años, ese va a ser el momento en el que vas a tener que tener mucho cuidado, ¿no, hermano? Para romper esos lazos de iniquidad en epigenética. Y que cuando ya tus hijos cumplan 20 años, probablemente nosotros a los 20 años estábamos en el mundo, pero ahora mis hijos están en un altar sirviéndole a Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí yo voy a dar testimonio de que en esa línea la epigenética ya se rompe. Si no, imagínense ustedes, esto es como un tipo chiste, ¿verdad? Dice una persona, antes en mi vida pasada, dice, yo era homosexual, pero ahora en Cristo soy una sierva del Señor. Esa persona, una persona así, ha quedado libre de iniquidad. Antes homosexual, pero ahora en Cristo es una sierva. Es la misma cosa, mis hermanos. Amén. Entonces lo que tenemos que ver, mis amados hermanos, es de que cuando vengan nuestras generaciones, amén, que ellos tengan un camino más limpio, porque si no, va a pasar que Dios nos libre. El testimonio que les acabo de decir, que yo lo vi muy de cerca. A los 14 años la mamá tuvo a la madre, a los 14 años la madre tiene a su hija y a los 14 años nace la nieta. ¿Será eso casualidad? No es casualidad, eso es iniquidad. Amén. Entonces, mi amado hermano, tómate un tiempecito y averigua qué pata puso ese huevo, cuáles son tus orígenes. Uno muy importante, mis amados hermanos, mira, papá, mamá, qué sé yo, cuando yo nací, cuando yo fui engendrado, cuando yo fui concebido, ¿ustedes estaban casados? O mamá, tú te casaste con mi papá por lo civil y por la iglesia. No, por vos me tuve que casar. ¿Te imaginas si ese es el caso, mi amado hermano, de que nuestros padres se tuvieron que casar porque aparecimos nosotros en el vientre? Eso también, en el nombre de Jesús, tenemos que buscar romperlo. Y si el día de mañana, mi amado hermano, tú deseas ser padre, pues que tus hijos vengan dentro de un matrimonio bendecido. ¿Decimos amén? Amén. Demos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre. Gloria a Dios. Miren, pues, a mí ya se me fue el tiempo, mis amados hermanos. Pero les voy a leer rápidamente acá algunos significados de esta palabra que dice que Luzbel era perfecto. Vean lo que dice la concordancia de cómo era. Dice que era íntegro,
sin defecto, sin tacha. Era recto, era incuestionable, era perfecto. Dice acá que era entero. Este me gusta mucho, entero, literal, espiritual o moralmente. Para que sea aceptado será sin defecto, intacto. Y miren, pues yo no hice esos significados, ¿verdad? Pero ahí están. Y dice que uno de los significados de que Satanás, Luzbel, era perfecto, dice, quien cumple con los requisitos de la ley de Dios. Entonces, ¿cómo es, mi amado hermano, posible que un ser que cumplía con los requisitos de la ley de Dios ahora se revela? Si cumplía con los requisitos, pero ahora se revela. Eso es lo que hace la iniquidad. Ok, y ahora les voy a leer, porque ya no me da tiempo para explicarles, les voy a leer los significados que da la concordancia de la palabra iniquidad. Que yo le coloqué acá, el fin de la iniquidad es, voy a leer todo, vean, el fin de la iniquidad es degradar, apartar, torcer, profanar, desplazar, desnaturalizar, depravar, alejar, corromper, desviar, alterar el buen camino, evadir, alterar la dirección, malear, viciar, desencaminar, desorientar, distraer, alterar el diseño de Dios. Eso es lo que hace la iniquidad. Entonces se lo resumo con una palabra. El fin de la iniquidad es depravar el diseño de Dios. Ya, y ahí va todo lo que ya les digo. Eso es lo que busca hacer la iniquidad cuando entra, mis amados hermanos, en una persona. Y les digo algo, yo los bendigo en el nombre de Jesús, pero ¿qué es lo único que se necesita para que la iniquidad entre? ¿Saben qué es lo único que se necesita? Nacer. ¿Por qué? Porque ¿cuántos pecados, mis amados hermanos, cometieron nuestros antepasados? Y todo eso viene metido acá. Dice la Biblia en Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, está hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero escuchen esto, qué tremendo. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vean, aquí dice que el Señor visita la iniquidad de los padres. Hay una versión que dice, no sé si la traigo acá, no creo que no. Bien, aquí está, que visita la iniquidad de los padres, dice, en los hijos, en los nietos y en los bisnietos, dice esa versión. Ustedes vean, cuando la Biblia dice ahí que Él visita, esa palabra visita tiene dos significados. Dice que es una visita amigable o una visita hostil. Entonces yo no sé qué tipo de visitas les gustan a ustedes, las amigables o las visitas hostiles. Entonces cuando es una visita amigable, por ejemplo, ¿creen ustedes que cuando Caín mató a Abel, creen que Dios no lo sabía? ¿Creen ustedes que cuando el hombre y la mujer habían pecado adentro del huerto, creen que Dios no lo sabía? ¿Verdad que ya lo sabía? Ayúdenme. ¿Y por qué le pregunta a Caín? ¿Por qué le pregunta al hombre? A Caín le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué le pregunta si ya lo sabía? Porque lo que él quería era, Señor, perdónanos, lo acabo de matar. Pero ¿qué fue lo que dijo? Para mí es un abusivo. ¿Acaso soy yo la niñera de mi hermano? Ahí le entró la iniquidad. Amén. Pero ¿cuál fue la diferencia con el hombre y la mujer? De que ellos dijeron, Señor, ahorita en el muerto, estuve desnudo, tuve miedo y me escondí. ¿Acaso comiste la mujer, la serpiente? Pero en medio de todo, reconoció. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Los cubrió con nubes. Entonces a ellos no les afectó la iniquidad. A quien sí le afectó la iniquidad fue a Caín. ¿Por qué? Porque él no reconoció.
a tal punto que le pusieron una marca, ¿verdad? Y una maldición. Voy a avanzar, mis amados hermanos, porque ya me queda poco tiempo. Miren, pues aquí yo traía unas imágenes acá, pero voy a tratar con mis palabras, para que cada uno de nosotros naciera. ¿Cuántos tuvieron que unirse? A esto, papá y mamá. Para que papá y mamá nacieran, ¿cuántos tuvieron que unirse? 4. Sí, ya. Esos 4, ¿quiénes serían? 1 soy yo, 2 mis padres y los 4 mis abuelos. Y para que esos 4 que son mis abuelos nacieran, ¿cuántos tuvieron que haber nacido? 8. ¿Y quiénes deberían nacer ellos? Mis bisabuelos. A ver, hagamos la suma. 8 mis bisabuelos más 4. ¿Cuántos son? Y ellos son mis bisabuelos. Más 2, que son mis padres, 14. Y luego vengo yo, que soy la 4ª generación. ¿Y qué número vendría a ser yo? 15. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios visita la iniquidad de los padres en 3ª y 4ª generación, de los que le aborrecen, pero luego dice, y hago misericordia. Pues, ¿en qué generación viene la misericordia? En la 15. Bueno, ¿en qué descendiente? Mejor dicho, más que generación. En la generación número 4, pero en el descendiente número 15. Porque los primeros 14, mis amados hermanos, son mis bisabuelos, mis abuelos y mis padres. Y el 15 soy yo. Y el número 15 significa plenitud de misericordia. Entonces, aunque la iniquidad te haya estorbado, te haya heredado, mi amado hermano, tú y yo somos la 4ª generación, somos la persona número 15, y esa misericordia te tiene que alcanzar. Esa misericordia te tiene que alcanzar. Amén. ¿Para qué? Para que a partir, mi amado hermano, lo dice la Biblia ahí, y hago misericordia a millares. ¿Pero en dónde empezó? Con nosotros, porque yo soy la número 15. Amén. Rápidamente, miren, pues, les voy a leer, aquí voy a avanzar. Si ustedes quieren investigarlo, pues pueden hacerlo, mis amados hermanos, pero yo se los voy a leer nada más. Para que ustedes vean la diferencia entre los descendientes con iniquidad y los descendientes en donde se prolonga la misericordia a millares. Vean, si quieren apuntarlo o algo, no sé, para que lo investiguen después, ¿verdad? Hubo un hombre en el año 1700 que vivió en Nueva York llamado Max, yo lo voy a leer así como lo veo, Hukes, J-U-K-E-S, no sé cómo se pronuncia, pero Max Hukes, digámoslo así. Dice, él no creyó en Jesucristo, ni educó a sus hijos en el camino del Señor. Él se negó a llevar a sus hijos a la iglesia. Se le hizo un seguimiento y tuvo 1087 descendientes. Amén. Pero ¿en dónde está la iniquidad acá? En que ni siquiera educó a sus hijos para ir a la iglesia. Vean esto. 300 de esos 1087 descendientes murieron de forma prematura. 310 murieron pobres. 150 se volvieron criminales. 7 fueron asesinos. 100 fueron alcohólicos. 120 fueron prostitutas. 100 fueron enviados a prisión y estuvieron presos un promedio de 13 años. La familia de este hombre le costó a los Estados Unidos $1.308.000 y no hizo ninguna contribución a la sociedad. Esa es, creo que todos lo entendemos, ¿verdad? Una línea de descendientes sin Cristo, reengendrados con la iniquidad. Ahora, hay otro hombre que también fue contemporáneo, Jonathan Edwards. Nació también en Nueva York en el año 1703, en la misma época que el otro, ¿verdad? Sin embargo, vivió en continuo contacto con las cosas de Dios. Se casó con una mujer con los mismos ideales y principios cristianos.
A pesar de su apretada agenda, escribiendo, enseñando y pastoreando en su iglesia, tenía el hábito de pasar 1 hora entera con sus hijos al día. Y también llevó a sus hijos a la iglesia cada domingo. Este hombre tuvo 1122 descendientes. Y vean la diferencia. De estos 1122, 13, dice, fueron decanos universitarios. 295 se graduaron de la universidad. 80 trabajaron en la administración pública. 1 fue decano de la Escuela de Medicina. 1 fue interventor del Tesoro de los Estados Unidos. 100 fueron conocidos misioneros y autores de buenos libros. 65 fueron profesores universitarios. 3 fueron congresistas electos por Estados Unidos. 100 fueron abogados. 1 fue decano del Colegio de Abogados. 56 fueron médicos. 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. 3 fueron gobernadores estatales. 300 fueron ministros religiosos enviados a otros países. 30 fueron jueces. 75 fueron oficiales del ejército y la marina. Y esta familia no costó ni $1 a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron grandes contribuciones. Bendito Dios a tiempo. Miren, mis amados hermanos. Ok, ese es un caso, mis amados hermanos. Son 2 casos verídicos. 1, bajo el reengendramiento de la iniquidad, y el otro, bajo la voluntad de Dios. Yo creo que está de más preguntar, ¿verdad?, en qué lado queremos estar, pero hay que escudriñarnos, mis amados hermanos, a nosotros mismos. Y en el nombre de Jesús, ¿cómo empieza el proceso? Para vencer la iniquidad, empieza a averiguar, empieza a preguntar. Pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá, si tienes a tus abuelos o bisabuelos, pregunta. Y cuando ya te digan, por ejemplo, mira, hijita, hijito, pues tu bisabuelo era alcohólico, tu abuela abandonó a tu abuelo, y así, cuando empiezas a ver todo eso, mi amado hermano, confiesa. Padre, yo te pido perdón por mi bisabuelo alcohólico, te pido perdón por mi abuela, por cada... Y rompe, mi amado hermano. Si no tienes hijos, tienes una gran ventaja. Si ya tienes hijos, tendrás que enseñarles a ellos a que rompan y venzan lo que tú no pudiste vencer. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial.